Sí, ya tienes. Ok. Buenas tardes, eminencia. Estamos muy honrados de tenerlo con nosotros aquí en la mesa del editor de analítica. Bueno, usted es más que conocido por la audiencia Sí. que está acá. Sin embargo, voy a dar alguna semblanza que me interesó, aparte de su larguísima y vastísima experiencia eclesiástica en la iglesia venezolana y ahora como uno de los lectores. En su estudio me llamó la atención, usted hizo el trienio filosófico, es licenciado en Sagrada Teología, magna cum laude de la Universidad Pontificia de Salamanca, y también creo que es doctor en teología pastoral de la misma universidad, ¿no? Aparte de eso, vi que usted hizo curso de francés y de inglés. Bueno, está bienvenido en esta experiencia que hemos llamado la mesa del editor, que nos reunimos con personas relevantes, tanto nacionales como internacionales, para darle un sesgo particular a la coyuntura que estamos viviendo tanto en Venezuela como el impacto muchas veces de lo que sucede en otras partes del mundo. Particularmente el día de hoy es un día de alta crispación porque estamos en un proceso en el que todavía no se sabe quién es en definitiva el ganador de las elecciones americanas, y dicen inclusive algunos que puede llegar hasta el viernes. Ahora todos deseamos que eso termine y llegue a la solución más importante para el pueblo americano, porque lo que sucede ahí tiene efecto en nuestro país y en el resto del mundo. Le doy la palabra, eminencia, y después que usted haga, tengo entendido que usted tiene que salir a la 1, en consecuencia usted va a hacer la intervención inicial, y le digo al público que sus preguntas las tengan por escrita, esa la vamos a chequear entre Alberto Montero y yo. Tiene la palabra, cardenal. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y poder compartir pues, con ustedes. Y a pesar de las dificultades tecnológicas, no hemos podido pues, conectar y dándole vuelta a tantas cosas, y tal como me lo señalaba Alberto Montero en la invitación, creo que desde la realidad que estamos viviendo y desde la situación pues que nos plantea, y desde la iglesia cuál es nuestro papel en un momento como este, pienso que es bien importante preguntarnos cuáles son los valores que están detrás de lo que hacemos. Y siento que sobre todo por nuestra cultura venezolana, bueno, lo urgente y lo inmediato no nos permite ver bien el horizonte porque no profundizamos en las cosas que tenemos. Yo quisiera plantear desde la última exhortación del episcopado y a la luz de la reciente carta encíclica del Papa Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿qué es lo que nosotros en una sociedad venezolana que está por una parte medio desesperada, desanimada, aparentemente sin rumbo en las cosas, sin ver muy claro pues cuál es ese futuro? Hay la tentación indudablemente o de cruzarnos de brazos o de huir, dejar las cosas así como están, que sean otros los que de algún momento puedan hacernos salir de esto. Y sin embargo veo que hay enormes potencialidades en nuestro país y que las sigue habiendo a pesar de las muchas dificultades y de la tremenda crisis que estamos viviendo, y que queda al descubierto con toda esta situación de la pandemia la necesidad de lo que el lenguaje religioso, que el Papa nos lo nombra constantemente, tenemos que cambiar, no podemos seguir igual pues que antes. Esto exige, en el lenguaje religioso, lo que se llama conversión, y que es la reingeniería o tantos otros nombres que desde el mundo empresarial, científico, pues se plantean. Hay una serie de exigencias en este mundo en el que estamos, en el que vivimos, que tiene que ver con el medio ambiente, recordemos lo del Papa en Laudato Si, y que señalar
algunas de estas dificultades que tenemos nos desequilibra y nos lleva a tener juicios inmediatos que no se compaginan con la realidad. A mí me llama la atención que, por ejemplo, ante declaraciones o cosas que el Papa señala en estos últimos documentos, decir, bueno, es que el Papa es comunista porque critica esto, porque critica lo otro, y solo señala algunos aspectos negativos del liberalismo, del capitalismo. Yo creo que es evidente, y más ustedes que están más metidos en ese mundo, que hoy en día desde el punto de vista económico no existe ningún socialismo, son capitalismos de Estado, son distintas maneras de ver cómo manejar este mundo en el que estamos y cómo crear todas esas divisiones y todas esas, diríamos, situaciones que lo que hacen es crear barreras e impedirlos ir hacia adelante. Esta misma encíclica del Papa Fratelli Tutti, que está basada o que tenga en el lenguaje hablar de la fraternidad y de la amistad, cuando hay gente entonces que se rasga las vestiduras, pero ¿por qué? Desde el cristianismo hay que hablar desde la caridad. Pues bueno, eso es abriendo un horizonte a otros escenarios, que es uno de los graves defectos que tiene en estos momentos la sociedad venezolana. La dificultad de tener con quién hablar, con quién dialogar, con quién encontrar puntos de convergencia, porque es lógico, siempre nos cuesta mucho hablar con quien piense distinto a nosotros, pero también es cierto que aún en grupos que pudieran ser de alguna manera más homogéneos, no hay ese afán de encontrar puntos en común, sino sencillamente desviarlos y desviarnos porque vemos al otro como un contrincante que me está quitando pues mi puesto. Creo que lo que necesitamos es reforzar de verdad el auténtico sentido de quién es el ser humano. Lo más propio que tiene pues el pensamiento cristiano es precisamente la rica doctrina que tiene sobre el ser humano. El ser humano es el centro y es la dignidad de él, pero no cualquier ser humano, es visto desde el que está marginado, desde el pobre, que es el que hay que poner pues, en el centro y que tiene precisamente, no solamente en el pensamiento cristiano, sino en la presencia misma de Jesús, a dónde vino a estar, en una colonia sometida al gran imperio que era muy poco importante, todo lo que es la Judea pues, de entonces, nace y crece en medio de unos pueblos insignificantes, Belén o Nazaret, y cómo desde allí pues empieza a construir algo que en estos momentos parece que no está en el centro de la vida de la humanidad. Es el olvido del ser humano que el Papa lo desarrolla en esta carta encíclica. ¿Y por qué hablamos de olvido del ser humano? Porque siempre ponemos por delante otros intereses distintos. Y hay ciertos rasgos que los necesitamos, y más en la sociedad venezolana pues, actual, con este clima encrispado por este sentido de violencia en el que estamos. Por eso no vernos como seres o miembros que tenemos una gran igualdad, sino nos queremos ver como enemigos, y al enemigo pues hay que ver cómo se elimina. Y por eso entonces hay ciertos rasgos que son importantes y que desde el análisis que se pueda hacer desde cualquiera de los sectores son necesarios para poder encontrar un horizonte de salida. Me llama la atención que en esta carta Fratelli Tutti del Papa habla 65 veces de la dignidad del ser humano, no solamente como persona, sino también como miembro pues, de
de una comunidad. Es un elemento, digamos, que es fundamental. Si yo no parto de la dignidad igual de todos los seres, siempre tiendo a que el que está enfermo, el que es anciano, el que es ignorante, el que no tiene, al que no piensa como yo, pues lo pongo en un segundo plano y hago crecer más la inequidad. Creo que es un elemento clave y en la experiencia que estamos teniendo como iglesia en Venezuela es ese. Nos necesitamos todos. No puede ser simple y llanamente yo hablo con los míos, busco con quien me siento de verdad pues a gusto. No, no puede ser eso suficiente, sino todo lo contrario. Permítame un momento que se me quedó en el otro lado un papel en el que tengo aquí algo que decir y vengo en unos segundos. Bueno, fíjense que hasta los cardenales tienen chuleta. Si hagan las preguntas que quieren hacer sobre la intervención, hagan por el chat para... Ya que estoy, perdonen, esto nos pone ante la necesidad de preguntarnos, y creo que los que pueden estar siguiendo, los que pueden estar participando, existe de verdad un liderazgo. Y ser líder no solo tener un cargo, tener una responsabilidad. Una cosa es tener un cargo y otra cosa es tener la autoritas. Y esa autoritas nos la da algo que está más allá, que es que el otro, los otros, descubran en cada uno de los que tenemos esa responsabilidad, que no estamos simplemente para ver cómo aplastamos a los demás o cómo los convertimos en soldados o en esclavos, sino que transmitimos de verdad una necesidad de trabajar conjuntamente y de ver cómo podemos sumar los unos a los otros. Ciertamente estamos en un mundo cerrado, como nos dice pues el Papa, en el que hay muchas sombras y fácilmente podemos hacer, y lo hay ya, tantos análisis que se han hecho de nuestra realidad, pero en el que no aparece un proyecto que sea un proyecto para todos, siempre un proyecto para los míos, para los que están como yo, en el que siempre hay como un resquemor y hay una especie de odio, de desprecio a aquellos que me han hecho caer en esta situación o que sencillamente están, como dice mi hijo papá, en la acera del frente. Esto nos obliga no solo a repreguntarnos si de verdad ese sentido de la dignidad de la persona está en el centro de mi familia, de mi empresa, de mi iglesia, de cualquier institución, la que sea, en la que somos piezas necesarias. Hay unas que pueden parecer más importantes que otras, pero si falta una columna o si falta un ladrillo en este puesto, en este punto, pues la edificación no lleva a lo que tiene que ser. Y por eso es lo que nos tiene que reflexionar para que del pasado saquemos las lecciones que debemos tener. No solo para echarnos, o no tanto para echarnos las culpas los unos a los otros, sino que es lo que nos permita avisorar pues, el futuro. Entonces, eso nos exige un segundo elemento que creo que de alguna u otra forma ha estado fallo también en nuestra realidad venezolana de estos últimos años. Y es que tenemos que situarnos en la historia. Y situarnos en la historia no es algo abstracto, no es echar pues un cuento, no es poner de lado la dramaticidad que tiene la vida, que la ha tenido siempre en cualquier sociedad
y en cualquier tiempo, porque no es fácil reconocer los valores o los antivalores que hayan podido acompañarnos a lo largo de una situación. Y siempre estamos pensando preferentemente en parámetros extraños a nosotros. Cómo asumir de verdad nuestra propia cultura venezolana, que tiene muchos más valores de los que a veces creemos que tiene. Para nosotros, lo examinamos en estos días en la conferencia episcopal, en reuniones como esta, como Zoom. Este tiempo de pandemia nos ha llevado a descubrir una cantidad de potencialidades que creíamos que no existían. La solidaridad que existe, la permanencia de una serie de programas que tienen que ver sobre todo con la atención al más necesitado en medio de la escasez de tantas cosas, es impresionante. Tanto que llegamos a creer que nuestro gremio médico, por ejemplo, bueno, mercantilista, solo se ocupa de sí, tienen que venir desde fuera, y el ejemplo en medio también de las carencias de lo más elemental, pues nos ha hecho ver que hay mucha gente que da su vida y la sigue dando, y que el número nada más de médicos y de personal sanitario que ha fallecido en estos meses en Venezuela es sumamente alto. Caramba, ¿qué nos hace ver esto? Que bueno, hay una serie de valores que lo estamos viendo en figuras como la de José Gregorio Hernández, que no solamente es como para admirarlo y ponerlo allí en una pieza en el altar, sino para ver que forma parte de nuestra propia identidad, en la que es necesario reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos de ver que hay una serie de valores que han estado presentes, que siguen estando presentes, y que si no, sería imposible decir que podíamos sobrevivir, y que sin embargo, pues allí no solamente están, sino son los que nos permiten poder compartir, poder tener ese sentido de esperanza, porque las soluciones no nos van a venir llovidas del cielo ni con intervenciones pues desde fuera. Necesitamos sin lugar a dudas pues ayuda desde fuera, pero es una ayuda de lo que nosotros tenemos que llevar adelante. Y esto exige entonces una necesaria apertura al otro, porque si no entendemos esto, es lo que nos hace en estos momentos de estar en una sociedad escindida, en una sociedad como desencontrada de sí misma, porque lamentablemente todo lo que es el lenguaje, ese lenguaje que viene del marxismo, de querer sencillamente sacar las conclusiones a través del enfrentamiento, lo que produce es violencia, lo que produce es muerte, lo que produce es inacción. Y eso no es pues, el verdadero camino. Como decía un viejo profesor mío ya de la Pontificia de Salamanca, necesitamos conocer muy a fondo el marxismo, porque es el mejor instrumento para saber cuáles son los defectos que tiene el capitalismo. Pero en absoluto sirve para encontrar una solución, porque la que ha presentado a lo largo de la historia, nos demuestra absolutamente lo contrario. Entonces, la historia no camina horizontalmente. La historia no solamente es lo que hemos heredado, esa herencia hay que estarla sacando de nuevo. No podemos decir que vivimos de las rentas, no. La historia nos enseña que lo que se ha recibido, esa herencia, si no se pone en práctica, si no se asume cada generación, entonces no se entiende. Necesitamos recrear permanentemente para que
los cimientos que pudieron poner nuestros antepasados o los errores que pudieron haber cometido no sigan estando presentes. Entonces, no se vive de las rentas, pero tampoco se parte de cero, que ha sido otro de los gravísimos defectos que hemos tenido. Queremos hacer borrón y cuenta nueva de todas las cosas y pensar que ahora sí llegó el momento de comenzar desde cero para reconstruir el país y no es así. Creo que de esto pues no hace falta poner muchos ejemplos porque es la vida de lo que ha sido Venezuela y de lo que es. Lamentablemente, sobre todo desde el mundo de lo político, han sido pocos que han sabido asumir lo bueno de lo anterior y no siempre presentarnos como salidas o sueños mesiánicos de que ahora sí es cuando vamos a retomar el buen camino, y por eso reformamos absolutamente todo en la educación, en la economía, en todos los órdenes, y eso indudablemente no produce riqueza, no produce bienestar y no produce tranquilidad. Hay un tercer aspecto que lo señala también el Papa y lo hemos señalado en nuestros últimos, bueno, no los últimos documentos, forma parte del pensamiento latinoamericano, de la Iglesia y del pensamiento que a través de la Conferencia Episcopal vivimos. Y es que estamos en un mundo que es relacional, estamos interconectados, no nos podemos ni aislar, ni hablar de soberanías o de autonomías que realmente no existen, estamos interconectados. Lo que producimos a veces es como cortocircuitos entre unos y otros, y lo único que hace progresar es ciertamente el amor en todas sus dimensiones. O sea, lo que no se hace con ese plus que va más allá de mi propio beneficio, de lo que yo puedo sacar de allí, y el amor en lo relacional por excelencia. Es bien interesante cómo el Papa Francisco nos insiste en esto, que solo lo que sea poner el acento en un sentido individualista, en un sentido en el que no queremos poner lo relacional, no queremos reencontrarnos en un mundo que es poliédrico y que no es circular, que tiene muchísimas aristas distintas de los unos para con los otros, y que es lo que ha generado tanto desencuentro entre nosotros, que no seamos capaces de encontrar los verdaderos puntos de convergencia en una sociedad como la que tenemos actualmente, para que podamos buscar unos caminos de solución a la crisis que estamos viviendo. Pues diríamos que es un pecado o algo que nos exige una reflexión que va más allá de mis propias capacidades específicas. No puede ser que yo, por ser líder religioso, quiera imponer exclusivamente los religiosos sin tomar en cuenta los demás. No puede ser que por yo ser empresario o economista o planificador o político o cualquier otra profesión que tenga, quiera imponer simplemente esos criterios que, si no pasan por el amor, que es simplemente la aceptación de esa dignidad de la persona, y que cada uno tiene algo que poder ofrecer. Cuando yo parto en mi concepción cerrada, en la que yo soy quien tengo la verdad y quien tengo la razón, indudablemente estoy, como se dice, fuera de pote. No puedo construir un mundo ni más fraterno, ni puedo encontrar unas relaciones que me permitan pues caminar
y darle sentido, porque tantas cosas que se han puesto y que están en nuestra realidad, sin ese sentido de relacional, sin ese sentido de aceptación, que no es fácil, y probablemente que no lo es, porque no es fácil pensar y gestar un mundo abierto, un mundo que va más allá de lo que es trascender ese mundo de socios. No se trata solamente de formar un club de amigos que pensamos lo mismo, porque la libertad, la igualdad y la fraternidad se construyen más allá de lo que son las exigencias de la ley o de lo que son las exigencias de la ciencia. ¿Cómo puede estar presente en nosotros la promoción a las personas sin distingo? No puede ser una sociedad en la que quien ya no produzca, por eso no sabemos qué hacer con los viejitos, con los ancianos, y mejor si se mueren cuanto antes, o si aprobamos leyes mediante las cuales la eutanasia nos permita que sean menos y nos den el puesto de lo que ahí está. ¿Cuál es el auténtico valor de la solidaridad y en qué consiste? Pues esa solidaridad que sabemos exige mucho, y no exige que nos estemos quitando algo, sino que sepamos distribuir y distribuir más y mejor lo que hemos recibido. Entonces, como no solo somos personas de derechos, sino que también tenemos pues, obligaciones, y como muchas veces desde el poder, cualquiera que sea, lo que se nos exige a cada uno de nosotros son las obligaciones y se nos restringen los derechos. Derecho de opinión, derecho de libertad, derecho de movilización, derecho de crecimiento. Pues eso es realmente algo que es necesario. Y por último, que de lo más estrictamente, digamos, religioso, tiene que haber tenemos que estar abiertos a una relación trascendente. Y cuando digo trascendente es que no se puede centrar exclusivamente en los sectores que piensan como yo, y desde lo religioso solamente mi religión como lo único, porque eso nos lleva más bien a las expresiones de violencia que lamentablemente estamos viendo que se está dando en el mundo entero. Como no comparto determinadas visiones, pues entonces quiero o pretendo borrar la historia. No va a mejorar la situación del pueblo venezolano porque le quitemos la cabeza a todas las estatuas que haya de Colón o de cualquier otro que no esté de acuerdo con lo que pensamos. Ese no es en absoluto el camino. Eso nos lleva así, es a la violencia y es el desprecio de los unos con los otros. Y por eso ese relativismo no nos puede conducir pues, a nada que nos permita recuperar lo que ha sido en el tiempo pasado y que todavía lo encontramos y ve uno desde otros horizontes distintos a los nuestros, que es lo que se valora mucho más del venezolano. Recuperar la amabilidad, recuperar la sencillez en el trato, la preocupación por el otro que va más allá, el cumplimiento de mi obligación en cualquier orden el que sea. Conversaba esta mañana con gente eclesiástica pues, de España y de otros sectores, y un aspecto que lo remarcan continuamente: ¿por qué el venezolano es aceptado y es rechazado? Bueno, es rechazado porque le quita con facilidad el puesto a otro, no porque sepa más, sino porque trata mejor, con alegría, con amabilidad, con esa forma de ser nuestra que a veces la criticamos tanto, que si todo lo volvemos un chiste o todo lo volvemos risa, pues, ni un extremo ni otro, pero que es necesaria esa actitud, pues que nos abra
a ese otro horizonte. Digo todo esto y perdonen que a lo mejor podemos hablar desde muchas otras perspectivas, pero si no recuperamos la esperanza, si no nos sentimos que somos nosotros y tenemos que ser los protagonistas al nivel pues que sea el país que queremos construir, no hay nada que hacer. Hay frases que repite mucho el Papa y que es realmente una realidad. Con cara de velorio, con cara de cementerio ya estamos derrotados. Es decir, aquí no se puede hacer nada, aquí no hay nada que hacer, apague y vámonos, bajemos la Santa María. Eso en absoluto es el camino, porque las dificultades han existido a lo largo de la historia, han existido en todas las sociedades, existen en nuestras familias, existen en cada uno de nosotros por nuestra constitución pues, personal, individual, y solo cuando somos capaces de superarla podemos avanzar algo más. Por eso necesitamos recomenzar. Hay una frase de Charpie en esas discusiones que él tenía a comienzos del siglo pasado allá en Francia, en el que las distintas posturas hacían que casi como imposible el encuentro, y que fue lo que dio origen años más tarde pues, a esta primera conflagración mundial, y dijo, hay que recomenzar siempre. Solo dejaremos de recomenzar en la historia, en el trabajo, en las instituciones que tenemos cuando llegue el juicio final. Y ahí no habrá cómo recomenzar. Pero en este camino sí tenemos que estar siempre recomenzando, recomponiendo, rehaciendo, reabriendo lo que tenemos entre manos, porque si no, no tiene ningún sentido la existencia humana, menos de que necesitamos tener pues, criterios o creencias. Por eso, el sentido de la presencia de cada uno de nosotros desde nuestras instancias tiene que ser no escurrir el bulto. A mí me llama la atención y digo que molesta porque primero denigramos mucho de los políticos y hace falta los políticos en cualquier mundo, y precisamente se ha denigrado tanto del ejercicio de la política que vemos la dirigencia mundial por donde anda, y que deja en ese sentido como mucho que desear. Pero tenemos el peligro desde lo religioso, desde lo empresarial, desde lo educativo. No, yo no me meto en eso porque no soy político. No, todos y cada uno de nosotros somos políticos. Otra cosa es que no pertenezcamos a un partido o a un sector. Desde lo religioso tenemos todavía una exigencia mucho mayor, que es cómo construir esos lazos en medio de una sociedad tan difícil. Uno de los ejercicios mayores que tenemos que hacer como en el sacerdocio, perdón, es el hacer como de mediadores cuando una pareja matrimonial está en pleito. Y siempre el que queda el peor parado es uno, porque dice que siempre está uno de acuerdo con el otro. Bueno, no, necesitamos indudablemente recomponer, aceptarnos, lo cual no quiere decir claudicar, sino que esa aceptación es para la búsqueda de cuál es el horizonte común y cuáles son las diferencias que son las que tenemos que superar. Perdonen pues que podemos hablar de tantas otras cosas, pero creo que en estos momentos el rol que nos toca desde la Iglesia es no es tener la verdad absoluta, sino que la crítica tiene que ser siempre pues, bienvenida, y que busquemos los caminos a través de los cuales podemos recomponer la sociedad venezolana que tanto soñamos, que deseamos y que es posible llevarla adelante. Gracias. Muchas gracias, Eminencia. Sé que usted tiene un tiempo comprometido. Tenemos 5 preguntas, pero le voy a poner las 2 primeras y después vemos el tiempo que usted me da para las otras 3 que me quedan. La primera pregunta la hace el embajador Fernando Gervasi desde España. Eminencia,
¿cuál es la postura de la Conferencia Episcopal Venezolana frente a la consulta popular prevista para mediados de diciembre? Y la segunda, para avanzar en esto, la hace Imelda Cisnero, que dice: Nicolás Maduro anunció hace unos días que sostuvo una reunión con la alta jerarquía de la Iglesia venezolana. ¿Algún mensaje después de esa reunión? Esas son las dos primeras preguntas que tengo que formularle ahora, ¿no? Gracias. Bien. Después le digo las otras, pero esas creo que son muy primera, puntuales y muy presentes. Sí, sí. No, y gracias pues a los dos, son buenos amigos. Un saludo y agradezco la pregunta. En nuestro último comunicado nos abríamos a lo siguiente. Hay muchas cosas que son en sí positivas, que pueden serlo, pero tenemos que situarlas. Y lo que hemos pedido es que se sea capaz de analizar, por ejemplo, lo de la consulta popular. En la situación que vive en este momento el país, ¿qué es ese para que el venezolano de a pie, que está pasando trabajo porque no lo tiene o porque no produce lo suficiente, que no tiene para comer, que no tiene para las medicinas, que no tiene cómo atender la familia, qué es lo que ofrece? Bien sea la consulta popular o bien sea las elecciones del 6 de diciembre o bien sea cualquier otro tipo de solución. Si en esto el centro no es la gente y lo que se percibe en muchas de las comunidades y es lo que recogemos, bueno, esto parece un pleito entre quienes andan buscando una cosa de poder. Si no aparece en primer lugar la necesidad de la gente, que es la que hace que en estos momentos no tenga tiempo, sobre todo en el interior. Caracas sigue siendo una burbuja que con todas las dificultades y carencias no se parece en nada al interior. Uno oye aquí que la gente se queja porque tuve que hacer cola de 2 horas para echar gasolina, 2 o 3 horas. Uno pregunte en el interior cuando hay que estar 24 o 48 horas y de eso no se puede. Digo la gasolina como podía ser de tantas otras cosas. Entonces, cualquiera de estas propuestas que en sí teóricamente son sólidas, hay que verlas y hay que situarlas en el momento del país para que sean creíbles y para que muevan pues, a la población a participar, sabiendo todos los ingredientes que hay de por medio. Las presiones también que hay, quién es capaz de salir cuando vemos todo lo que existe de represión, de amenazas, que son reales y que se niegan indudablemente desde ciertas instancias del poder, pero que ahí están. Pongo como anécdota más sobre esto, hace pocas semanas cuando me trasladaba desde Mérida a Caracas por tierra, tardé 17 horas. ¿Por qué? Por la cantidad de trancas que había en la carretera. Trancas por la gente, y la gente que se quejaba de que le faltaba agua, que faltaba el gas, que no tenían esto, que no tenían lo otro, lo cual pues es cierto. Y de las personas que me reconocieron, caramba, diga algo, defiendan. Y bueno, les prometo que voy a llamar a unos periodistas amigos como Mérida para que den la noticia de lo que está pasando. Y me dijeron, caramba, no podemos darla, porque si la damos, a lo mejor a usted no le van a hacer nada, pero la amenaza o al medio, o a mi persona, o a mi familia, es esto, y no se puede decir que faltan cosas, no se puede decir que no hay tranquilidad, y eso es real, eso no es que se esté en contra de. Tenemos que valorar el sentido de la libertad, con qué libertad la persona venezolana común y corriente puede ir a la consulta o a votación o a cualquier otra, creo que es lo que está. Y lo analizábamos antes de nuestro último comunicado, porque es muy fácil decir que cada quien obra en conciencia. Pues claro que cada quien tiene que obrar en conciencia,
pero lo que tenemos que darnos es un instrumento suficiente para que yo me forme bien esa conciencia de qué es lo que puedo, quiero hacer o decir, que no sea tanto la emocionalidad la que me lleve a actuar de una manera, sino que sea algo racional que ofrezca de verdad una solución. Y en el gobierno, en tantas instancias, una de las dificultades que hemos tenido como iglesia es la de poder hablar, conversar, entablar diálogo. ¿Por qué? Porque cuando hay una sociedad en la que sus autoridades hay una radicalidad en que ninguno que viene es capaz de aportar nada porque tiene que consultarlo y consultarlo más arriba, resulta que se queda pues en nada. Yo puedo decir y con conocimiento de causa que personas con altos puestos que vienen a conversar con uno, lo primero que me dicen, yo vengo con permiso del número 1 mío. Y yo lo que le digo, yo para hablar con usted no necesito permiso del número 1 mío. No hay que hablar, tenemos que hablar con quien sea. Si uno no quiere ir al infierno, pues tiene que hablar con el demonio para no llegar hasta allá. Creo que hace falta un sentido mayor de responsabilidad y en esto porque a veces creo que la exasperación que existe entre los venezolanos y a todos niveles, ¿por qué el Papa no habla de Venezuela? ¿Por qué nos puso a nosotros? Estamos pintados en la pared, o nos puso a nosotros es para que aquí no hiciéramos nada, sino decirle, mire, Papa, hable usted. Hay una anécdota interesante en el último sínodo de la Amazonía, que me tocó la gracia de poder ser uno de los presidentes. El segundo día, el Papa habló 2 minutos, él habla siempre cortico, pero dando en el clavo. Las cosas más problemáticas que nos plantearon algunos de los padres sinodales, bueno, esto es tan complicado que mejor lo dejamos a que el Papa decida lo que haya que hacer. Y es lo que dijo el presidente, yo no los convoqué para eso, porque para eso no necesito llamarlos, si es para que yo haga lo que tenga que hacer. Lo que quiero es que ustedes que están dando el callo digan cuál es su propuesta. Y a lo mejor yo veré si eso me parece que sí o que no. Pero es muy fácil siempre tirarle la pelota al otro que decía que es tan complicado que mejor es que usted nombre una comisión, es mejor que usted decida. Precisamente para qué estamos. Y en el caso nuestro, y eso sí lo ha dicho públicamente, pues el Papa, él está en todo con nosotros. Si no estuviera de acuerdo ya no hubiera dicho en público o en privado que no ha sido así. La solidaridad es completa, pero cada quien tiene que jugar su rol y su papel y no echarle pues el muerto cada vez a otro. Perfecto. Está bien, estaba la pregunta de... Sí, estaba la pregunta de Imelda Cisneros, si había habido alguna reunión con la alta jerarquía y, como dijo Nicolás Maduro, ¿había habido algo concreto en esa materia? ¿Algún acercamiento? Mire, nosotros siempre hemos estado abiertos y hemos buscado y seguimos hablando a todos los niveles. En esto no hay ningún pero ni ninguna cosa puede ser oculta. Y lo hemos buscado, lo hemos exigido y como digo, no ha sido en absoluto fácil. Pero es bueno tener en cuenta que no hace falta solo hablar, hay que ir con la disposición de que esa escucha lleve a algo positivo. No es a sacarnos los trapos sucios, digamos, el uno al otro, sino cuáles son las necesidades reales de la gente a las que tenemos que atender, independientemente de lo que son nuestros propios intereses. Y yo puedo decir en lo personal, y más estando pues aquí en Caracas con las responsabilidades que tengo como administrador apostólico y también como presidente de Cáritas
pastoral social y los derechos humanos, que entrevisto con muchísima gente de todos los sectores. Creo que hablamos con suficiente entereza, claridad, cordialidad también, porque creo que es necesario, y quienes tienen que tomar pues decisiones, cada uno en su campo, tiene que asumirlas también. Mi eminencia, Luis Javier Grisanti le dice lo siguiente: Su eminencia, honroso escucharle. Pregunta: ¿está en este momento o planea el Vaticano realizar una discreta gestión diplomática para la búsqueda de una solución al conflicto venezolano? Por ejemplo, acercándose simultáneamente a Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China para facilitar una resolución al problema venezolano. Recordamos la carta del cardenal Parolin con las 4 condiciones para reanudar su facilitación. Se percibe como un alejamiento del Vaticano más allá de las exhortaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, y se argumenta que el Papa Francisco no se pronunció ante el informe de la señora Bachelet sobre violaciones a los derechos humanos. Gracias y toda nuestra solidaridad de cristiano. Luis Javier Grisanti. Y Alberto Montero también quiere hacer una pregunta. Bueno, yo se la hago rápidamente, eminencia. La exposición me encantó, pero quería hacerle una pregunta concreta. Usted habló de cargo y autoritas. En su opinión, ¿quién en este momento en Venezuela tiene el cargo y la autoritas? Esa es mi pregunta. Bueno, y por último, perdón, quería comentarle última, porque como ya creo que el tiempo prácticamente se acabó. Leopoldo Batista le dice: apreciado cardenal, muchas gracias. Actualmente tenemos muchas amenazas, tanto de parte del Islam, ataques a la familia y contra la libertad. ¿Cuánto es el alcance de nuestra responsabilidad en hacer saber nuestras opiniones como contribución a la Iglesia que queremos o debemos aceptar aunque discrepemos? Bien, yo creo que en la primera, no es que se piense algún discreto acercamiento desde el Vaticano. Aquí en Venezuela nos hemos acostumbrado estos últimos 20 años que todo lo que se hace es mediático, y todo tiene que ser público. Pareciera que los programas que más interesan son como los canales esos que hay en Miami, que llevan a una pareja a que se insulten y digan y digan lo que a nadie le interesa, porque nos interesa saber si mi marido es tal cosa, si mi mujer es tal otra, y no sé, pues mire, hay muchas formas de hacer las cosas que no tienen que ser mediante una pantalla. Son muchas de antes, de ahora, y se seguirá haciendo los acercamientos, las conversaciones que desde el Vaticano, desde la instancia del CELAN, de los episcopados latinoamericanos y de nosotros, con todos esos que han sido nombrados del orden político, de estos diversos países en los que están. Con algunos es relativamente más fácil, por lo menos que oigan, con otros se hace más difícil las conversaciones, pero no han faltado ni faltan en ningún momento. Y creo que sobre el informe de la Bachelet, precisamente hemos sido nosotros mismos, es decir, la Conferencia Episcopal, la que ha expresado su opinión, porque siempre hay que dejar a nivel mediático, llamémoslo así, abierta la ventana del diálogo, de la conversación, cosa que en nuestro país es tan complicado. Decir uno que va a conversar, que va a dialogar, que va a mediar, lo primero que le dicen a uno que si está vendido, que cuánto le ofrecen para esto, para lo otro, pero la preocupación es constante. Más aún, ¿no? Es decir, creo que nunca desde el Vaticano hemos tenido gente
tan cercana en lo afectivo a la realidad venezolana. El Papa por latinoamericano, el secretario de Estado que fue denuncio aquí en Venezuela, y que ver cómo vive pendiente, y la relación que tenemos con él es permanente. El número 3, que es además maracucho, cercano pues ahí el Papa que está en esto. El cardenal que se encarga del Estado Vaticano, el cardenal Bertelo, pues secretario aquí pues entre nosotros, los secretarios que han pasado por la Nunciatura Apostólica en estos últimos años, todos están trabajando en la Secretaría de Estado y están pues muy pendientes de esto. El cardenal Estela, que también tiene una gran relación pues con América Latina, en fin, la sensibilidad y el conocimiento de nuestra realidad latinoamericana está muy a flor de piel, pues, y esto hace que se hacen y se sigan haciendo toda una serie de gestiones con Dios y con el diablo, como se dice, para que logremos lo que tanto anhelamos, poder vivir en paz y con un horizonte de libertad y de progreso que somos capaces de llevar adelante los venezolanos. Bueno, Alberto, yo creo que todos tenemos experiencia cuando uno lo nombran al frente de cualquier cargo, cualquier institución, uno tiene la tentación de pensar que ya tiene agarrado por el mango pues el cargo. No, el cargo le crea a uno una responsabilidad, y si detrás de eso no está el comportamiento, el testimonio de uno, es lo que hace que está pasando también entre nosotros. El pueblo venezolano tiene una gran falta, digamos, de credibilidad y de confianza en buena parte de la dirigencia, principalmente política. ¿Por qué? Porque no se compagina lo que ofrecen, lo que dicen con lo que hacen. Y nada más pues podemos verlo cuando uno ve toda una serie de transmisiones por una serie de canales. Uno se pregunta, caramba, ¿este país dónde está? ¿Dónde existe? Pues Alicia en el país de las maravillas, y no se compagina con lo real, lo cual a veces repercute hasta en algo que no es beneficioso para la propia población. ¿Quién cree en Venezuela los datos que hay del coronavirus? Esto hace que, bueno, que si lo que dice el gobierno son menos, que si son muchos más, o aquí no está pasando nada y por tanto yo puedo salir a la calle como me dé la gana. Estas cosas nunca ayudan cuando no hay transparencia, cuando no hay libertad suficiente de opiniones y de pareceres que permita que uno pueda hacerse personalmente o institucionalmente tomar el pulso de las cosas. Lo que se genera es esta indefinición, que lo que hace es romper la institucionalidad. Y siempre es peligroso que no creamos o que tengamos la conciencia de no creer en nadie. Entonces, sálvese quien pueda, y que cada uno busque solucionar las cosas por sí mismo, lo cual es muy grave. No hay duda con respecto a la tercera pregunta, esto sobre el Islam y la responsabilidad que tenemos. Es un tema ciertamente muy vidrioso y muy complejo. Vemos hasta que los atentados de estos últimos que ha habido, por ejemplo, el de Niza, en la catedral, y leía un comentario que me llamó enormemente la atención. A veces, por cierto iranismo, no queremos calificar las cosas como son. Unos desconocidos mataron a 3 personas. Bueno, mire, si se trata de unos terroristas, y si es terrorista, no por ser necesariamente del Islam, pero qué interesante el comentario que hizo el obispo pues, de Niza,
pidiendo a la dirigencia del Islam que clarificara con sus miembros que esos grupos fanatizados que ciertamente existen y que han generado tanta muerte y tanta violencia, sobre todo en Europa, en Estados Unidos y también en África y en Asia, más que en nosotros, no nos lleve precisamente a querer solucionar las cosas con la violencia. El terrorismo no se combate con más terrorismo, sino con la búsqueda de otros elementos y que esa presencia que también entre nosotros pues, se dice responsabiliza, no puede ser que lo dejemos simplemente que crezcan. No es que estemos en contra de que haya en la sociedad venezolana católicos, evangélicos, santeros, gente del Islam, ¿no? Esa libertad de conciencia y de religión lo puede, existe y no podemos sin más denigrar, pero sí hacer ver cómo nos lo señala pues, y las religiones no existen para crear violencia y no fraternidad, desvirtúan su sentido cualquiera que sea. Y exaltar todos esos aspectos de tipo violento que tienen una base real, mientras que la otra serie de religiones, de las grandes religiones, se impusieron por sí mismas. El Islam nace de una situación violenta y nace precisamente de una situación de guerra, que es lo que hace que algunos sectores de ellos hagan crecer esa fanatización que lleva hasta la ofrenda de la propia vida, que no importa, con tal y me lleve por delante la vida de muchos otros. Sí tenemos una responsabilidad en la formación, en el acercamiento que tenemos que hacer a todo nivel para que las religiones no sean un instrumento más de guerra, de violencia y de separación de los pueblos. Bueno, cardenal, yo tengo entendido que usted tiene que ausentarse ahora, que es la 1. Le agradezco enormemente la asistencia. Quedaron varias preguntas por fuera, pero bueno, el tiempo es lo que es. Sabemos que en este momento el tiempo es oro, porque estamos realmente acercándonos a la Navidad y con muchos problemas por resolver, y todo lo que se puede hacer para contribuir a que lleguemos a un espíritu navideño. Les recuerdo que el señor Abrams dijo hace como 2 meses que los venezolanos vamos a comer hallacas en libertad en diciembre. Dios lo escuche. Muchísimas gracias, Emilio, y a todos los que nos han atendido. Este es el tercer Zoom que tengo en el día de hoy, 2 que me faltan pues esta tarde. Bueno, yo me imagino lo que es. Creo que la pandemia lo que nos ha ayudado a trabajar más, pero yo creo que eso es bueno siempre que seamos sembradores de bien. Gracias a ustedes, que sigan pues adelante y que nos podamos ver muy pronto. Que el Señor y la Virgen nos bendigan, pues a todos, bendigan a nuestra patria y que caminemos con José Gregorio, que nos está marcando un camino bello y hermoso y posible para comer las hallacas en Navidad, como ya ha dicho Emilio. Bueno, a todos. Muchísimas gracias, Eminencia. Hasta luego. Gracias. Bendición.